de ella, también de todos los hermanos que han pasado. Realmente ha sido muy hermoso. Ha sido muy hermoso realmente todos los testimonios que han pasado realmente hoy. Bueno, quería dar gracias a Dios también por esta oportunidad que es, para mí sí es difícil, no porque no quiera darle a Dios lo que tengo o no quiera entregarme a Dios, sino a veces se nos hace difícil, ahí a veces por la vergüenza o no sé, por ahí uno se pone nervioso. Así que bueno, quería compartir Lucas 8:10. Bueno, antes de eso, en el 8:4 comienza la parábola del sembrador, que habla sobre la semilla que se siembra en el camino, la que cae en los espinos, y eso habla anteriormente, digamos. Pero aquí esta parte la quiero resaltar porque hay una diferencia ahí. En la parábola del sembrador, él dice que le habla a los demás, y aquí en este versículo dice, en el 9 dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. El 13. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El 14. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas lo que se cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy linda la palabra, a veces aquí tengo mi papelito. Quería resaltar, en esta parte quería resaltar la parte del 15 donde dice, dan fruto con perseverancia. La palabra perseverancia. Muchas veces nosotros decimos, no, mira, yo persevero yendo a la iglesia, yo voy todos los días, yo voy los miércoles, voy los viernes, voy los domingos, y eso decimos y perseveran. Pero aquí la definición de perseverancia dice, capacidad de la persona para mantenerse firme en una decisión tomada. La segunda definición, trabajar de una manera constante para conseguir una meta sin llegar a rendirse. Eso significa perseverancia. Muchas veces nosotros decimos, yo vengo a la iglesia los miércoles al estudio bíblico, vengo los viernes a la reunión de oración y vengo los domingos. Entonces dice, yo persevero. No estás perseverando. En realidad, estás siendo constante. Y la constancia es una parte de la perseverancia. A veces nos confundimos y decimos, yo he perseverado, yo he ido. No has perseverado, porque la palabra perseverancia significa trabajar de una manera constante para conseguir una meta sin llegar a rendirte. Entonces no has sido perseverante, has sido constante. Has seguido viniendo, sí, has venido, pero no tenías una meta. Porque aquí dice, es trabajar de una manera constante. Hasta ahí vamos bien, trabajamos de una manera constante, venimos a la reunión, venimos y estamos. Pero para conseguir una meta sin llegar a rendirte. Esa es la parte que nos faltaba de la constancia.
La perseverancia. La constancia, a veces algunos la tienen, algunos son constantes y vienen siempre. Pero la parte que nos falta es conseguir una meta, ponernos una meta y seguir trabajando sin llegar a rendirnos. Porque muchas veces somos constantes, pero no tenemos metas. No somos perseverantes, no tenemos ninguna meta. Venimos a la iglesia porque sí, porque sabemos que está bien venir a la iglesia. Sabemos que hace bien, sabemos que aquí está Dios, que aquí se siente la presencia de Dios y lo hacemos porque nos sentimos bien, pero no tenemos una meta en la que tenemos que trabajar sin rendirnos. No la tenemos. Ahora, esto nos lleva a pensar ¿qué sería una meta? En Hebreos, voy a dar unos versículos, yo le voy a dar la referencia, después si quieren ustedes lo buscan, por ahí para que les sea más rápido. En Hebreos 5:11 dice, resumiendo esto, él dice, les podría explicar las cosas, pero no le entenderías. A eso dice esa palabra, te podría explicar, pero no le entenderías. Qué bárbaro, qué feo cuando nos dicen eso, el sentir que si dicen, no, a vos te explicaría, pero no lo entenderías. Eso es, en la versión actual dice, te explicaría, pero no lo entenderías. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué podría ser que siendo hijos de Dios no podamos entender algunas cosas? No digo que tengamos todo el conocimiento, pero si tenemos la luz de Cristo, entonces ¿por qué no la podemos entender? Pasamos a Hebreos 5:14. Esa la vamos a leer, esta la tengo aquí señalada porque es un versículo muy lindo que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a parar en la mitad, que dice, para los que han alcanzado la madurez. ¿Qué significa madurez? Dice que la madurez es el periodo de la vida en la que se alcanza la plenitud vital. O sea, la madurez física, hablamos, en donde tu cuerpo llega a la plenitud vital, ha desarrollado todo, ha llegado justo al punto perfecto. Ahí dice que esa es la madurez. Ahora, a diferencia de lo físico, la madurez espiritual no se gana con el tiempo. No porque yo venga 20 años a la iglesia, 30 años a la iglesia, voy a ganar madurez espiritual. No. A diferencia de lo físico, la madurez espiritual se gana con la otra mitad del versículo, que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Amén. Eso es. ¿Sabe por qué? Porque imagínense que yo voy, la Samara tiene 6 meses, 5 meses, va a cumplir 5. Y yo le voy y le digo a la Samara, hola Samara, ¿cómo estás? Y ella me contesta, Agu, y vos te emocionas y dices, ¡ay, qué lindo, qué contento me está charlando! ¡Qué lindo! Ahora, yo voy a una persona de 30 años y voy y le digo, ¿y cómo estás? Y me diga, Agu, Agu. Te quedas en shock, porque te imaginas una persona de 30 años contestarte algo. Hasta te preocupa y dices, che, mi hermano, algo tiene, ¿no? Porque hay algo que está mal, porque no puede contestar así. Ya está desarrollado, lo dice, ¿por qué contestaría así? Y así a veces somos en la fe. Venimos, nos acercamos a la iglesia y los primeros días, los primeros años que uno se acerca a Cristo, está bien que uno conteste, ¿viste? Porque está empezando y el pastor capaz que nos palmea
pórtese bien, hermano, usted va mejorando. Sabemos que con la práctica se va a poner mejor y va a ampliar su vocabulario. Sí, el pastor se pone contento. Ahora, cuando venimos 10 años, 20 años en el camino del Señor y cuando el pastor nos pregunta algo, decimos algo como, ¿se dan cuenta de lo mal que eso está? De lo mal que queda, que un hombre de 30 años le pregunte cómo está y te conteste a tú. Vos dices, ay, a este hombre, ¿qué le pasa? Eso nos pasa. Muchas veces eso nos pasa en el camino de Dios. En Efesios 4, 11, el 3, vamos a leer el versículo 3. ¿Por qué nos pasa esto? Porque después de 30 años seguimos contestando así. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Nos vuelve a hablar de una manera de los sentidos. Perdón, esa es Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Esa es la que acabo de leer. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ahora, en Efesios 4 dice que Dios nos ha constituido cada ministerio para poder edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le digo a un niño que me ayude a edificar una casa? O sea, un albañil no le puede pedir a un niño que le ayude a edificar una casa. Sí, el niño puede ir creciendo, ir ayudando de a poco y cuando llegue a su plenitud, decir, bueno, pastor, yo le voy a ayudar a edificar la casa. Pero decirlo así, pero con el tiempo sí. Y está bien cuando uno llega recién al camino de Dios. Y entonces en volvemos a escuchar en 2 Corintios los sentidos. Eso me llamaba mucho la atención. Yo, por ejemplo, el otro día tenía una visita en casa y ella estaba metida en la piscina y se sienta en la escalera y me dice, ojalá pudiera tener 10 años, así no me ahogaría. Ahí vemos el anhelo del niño a veces de crecer, porque ella tiene esa meta de decir, no me quiero ahogar, no me quiero meter al agua porque me voy a ahogar, entonces quisiera tener 10 años. Y ahí vemos el anhelo de los niños de crecer un poco, porque ellos tienen su objetivo, es simple el objetivo, pero lo tienen una meta, por eso quieren crecer. Y a veces nosotros como creyentes no tenemos una meta, no crecemos porque no tenemos una meta. No sabemos por qué venimos a la iglesia. Algunas veces sí pensamos y decimos, bueno, Dios siempre nos ayuda, vamos a ir a la iglesia, pero no tenemos una meta. La meta ideal para un creyente es la madurez espiritual. Llegar a una plenitud. Sí, la madurez espiritual nunca acaba, porque la que sigue de la etapa de la madurez espiritual es la vejez. La Biblia nunca nos habla de una vejez espiritual. ¿Por qué? Porque en la etapa de madurez tenemos tantos misterios en la Biblia y tantas cosas nuevas que aprender que nunca llegamos a tope. Yo creo que en la vida, por lo menos mi vida, no me alcanzaría para terminar de entender la palabra de Dios. Entonces hay tantos misterios que nunca se termina la etapa de madurez. Sí se llega, sí, pero no se termina. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas por descubrir, tantas cosas por sentir y por aprender en la palabra. Así que la meta para un creyente, la mejor meta que vos te puedes poner, que no sea un milagro, porque cuando el milagro suceda, nos apartamos automáticamente, que no sea la solución de un problema, porque cuando Dios nos da la solución de ese problema, automáticamente nos apartamos del camino. Y eso ha pasado y se ve siempre. Llegan pidiendo un milagro de Dios, Dios le concede el milagro y automáticamente esa ha sido su meta, se apartan de Dios. Cuando cumplen esa meta tan corta, tan simple, se apartan de
de Dios. Que no seamos así, que nuestra meta sea esa madurez espiritual. Dios siempre nos da una manera simple de entender las cosas y una manera compleja. En lo físico tenemos 5 sentidos que Dios también nos hace en lo espiritual, nos da referencia a lo espiritual para que nosotros más o menos nos podamos guiar. Por ejemplo, les voy a describir los 5 sentidos y vamos a ver en lo espiritual. El oído. Para hacerlo simple, obviamente no soy doctora, no sé bien qué hay dentro del oído, pero el que recibe esto es la oreja. Primero impacta aquí, después el tímpano, etcétera. No conozco todas las partes, pero para hacerlo simple, impacta aquí. En lo espiritual dice que es el corazón. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una palabra, un consejo que viene de Dios, una alabanza, una adoración, una prédica, aún cualquier cosa, una palabra compartida, un agradecimiento, y eso tiene un impacto en nuestro corazón. Quiere decir que nuestros oídos espirituales estaban escuchando. Y esto nos lleva a analizar cada vez que he sentido que venía una palabra de parte de Dios, ¿ha tenido impacto en mí? ¿La he sentido en mí? Porque si la has sentido, quiere decir que gracias a Dios tus oídos espirituales están abiertos, están escuchando, están funcionando. Que con una alabanza a veces nos conmovemos y se nos conmueve ahí y decimos, sí, no sé qué pasa. A veces cuando son nuevos dicen algo extraño. O cuando escuchamos una palabra, un hermano se acerca y nos da un consejo, sentimos un impacto en nuestro corazón. Por ejemplo, en Oseas 2:14, lo voy a decir rapidito los versículos, en Oseas 2:14 dice, en la parte de ese versículo dice, hablaré a su corazón. En Mateo 13:13 dice, oyendo no oyen. Escuchando la palabra de Dios nos llega a su corazón, nos llega a su oído espiritual. Entonces, oyendo no la oyen. Escuchando la palabra de Dios, no escuchamos con nuestros oídos espirituales y no tiene un impacto en nuestro corazón. Y el segundo, el de la vista. Todos sabemos, bueno, el receptor ahorita sabemos que es de los ojos, en lo natural. Bueno, en lo espiritual, dice que es el entendimiento, la luz de Cristo. En Efesios 1:18 dice, alumbrad los ojos de vuestro entendimiento. En Job 12:24, el 24 y el 25, Él quita el entendimiento y los hace andar en las tinieblas al tanteo, dice, así dice en Job. En Lucas 24:45 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En 2 Corintios 4:4 dice, Él cegó el entendimiento para que no resplandeciera la luz de Cristo en ellos. Entonces vemos que eso es el entendimiento, nuestros ojos espirituales. Porque muchas veces si escuchamos una palabra y como en la parábola, la palabra impacta en nuestro corazón, sí, pero como no la entendemos, no la llegamos a comprender, entonces ¿qué pasa? Viene el diablo y le saca la palabra, te pone otras cosas, te pone rencor, odio, resentimiento, y te llena el corazón y te llena el oído espiritual de otras cosas. ¿Por qué? Porque nuestros ojos que estaban para entender la palabra no estaban abiertos. En el tercero, el olfato, dice. Nosotros sabemos que la nariz, bueno, dice, en lo espiritual es el discernimiento. Por ejemplo, en lo natural, a mí me encantan los perfumes dulces. Entonces yo siempre, por ahí, a veces algunos te dicen, no, pero tiene notas de tal cosa y tal cosa. Y algo que me hace reír mucho
por ahí que dicen, no, miren la nota de esto, leves notas de rosas y pétalos y a veces nosotros no lo entendemos de eso, pero cuando yo lo siento, yo digo, este perfume me gusta, este tiene lo dulce que a mí me gusta. Y a algunos les gusta lo cítrico, no sabe si tiene naranja, si tiene limón, si tiene cualquier otra cosa cítrica, pero vos lo puedes sentir y dices, este perfume es cítrico. Y lo puedo saber, lo puedo discernir en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Por ejemplo, cuando nosotros sabemos, discernimos lo que Dios le agrada, podemos discernir lo que Dios le agrada, ¿qué hacemos? Podemos poner por obra eso y saber, a Dios le agrada este tipo de oración, entonces la voy a hacer porque yo sé que a Él le agrada. A Él le agrada que pidamos de esta manera, entonces yo le voy a pedir de esta manera. Porque sé que eso es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque nuestro sentido del discernimiento está presente y podemos sentir, cuando oramos podemos sentir y decir, esto no. Y lo corregimos muchas veces y decimos, Señor, perdóname por haber pedido de esta manera. Y lo volvemos a hacer. Por en Eclesiastés 10:1 dice, una pequeña locura al que es estimado. Bueno, esto dice que como una mosca arruina el perfume del perfumista, una pequeña cosa puede arruinar al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabes por qué? Porque no has podido discernir, porque se te ha extraviado ese discernimiento y no te has podido dar cuenta que has hecho algo que no le agradaba a Dios. Eso nos pasa muchas veces cuando nuestro sentido del discernimiento, ¿qué pasa? Nos está fallando, no lo estamos ejercitando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y arruinamos ese perfume que se eleva a Dios. ¿Por qué? Por no tener el sentido del olfato, el sentido del discernimiento palpable. No lo tenemos ejercitado, porque dice, acabamos de leer que dice, la madurez es para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados. Y a veces no lo tenemos ejercitado y hacemos una vida para poder lograr un testimonio, hacemos una vida y nos esforzamos y cuando se nos va el sentido del discernimiento arruinamos las cosas. Hacemos algo, ponemos esa mosca en medio del perfume y lastimamos a Dios y el perfume y el aroma grato que Él tenía, el aroma grato que le dábamos a Dios arruinado. También en Efesios 5:2 dice que el olor agradable, el aroma grato, la fragancia grata. Eso nos dice en Efesios 5:2. O sea, le agarro la frase solamente que para que no me extienda. En 2 Corintios 2:15 dice que tenemos el discernimiento, dice el olor a muerte y el olor a vida. Eso te resalta ahí. ¿Por qué lo hace como referencia a olor? Al discernimiento de saber olor a vida y olor a muerte. Eso se refiere en 2 Corintios 2:15. Ahora, seguimos. El gusto, dice, es la capacidad de disfrutar las cosas espirituales. ¿Qué pasa cuando nosotros no degustamos las cosas de Dios? Cuando no nos gustan las cosas de Dios, cuando nos ponemos a leer porque tenemos que leer, está bien al principio para ejercitarnos. Y estos son, como dice la parábola, esos que sí les llegan y empiezan, pero en el tiempo de prueba se van. No, son los que son arrastrados por los deleites de la vida. ¿Por qué? Porque no te ha gustado hacer ciertas cosas, no has degustado de la palabra de Dios, no la has probado
disfrutado, porque dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel a mi paladar. Imagínense uno leer la palabra y decir, ¡ah, qué bonita palabra! Esta palabra sí la siento, me llena, la puedo probar, como que la sintiera. Eso es el sentido del gusto. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos por costumbre? Llega un punto en que cuando hacemos cosas que no nos gustan, nos cansamos. Tenemos que orar y ejercitar y pedirle a Dios que nos encienda ese sentido del gusto. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la palabra, para que podamos disfrutar de un ayuno, para que podamos disfrutar de una vigilia, para que podamos disfrutar de una lectura. Porque si hacemos cosas que no disfrutamos, tarde o temprano nos cansamos de hacerla. Cuando vos no disfrutas de leer la palabra de Dios, tarde o temprano llega un momento que te cansas y no quieres leer. ¿Por qué? Porque no has desarrollado el gusto de la cosa de Dios. En Salmos 119, 103 dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras. En Hebreos 6, 4 y 5 dice, gustaron los dones celestiales y gustaron de la buena palabra. Imagínense, no solamente es edificación para nosotros el leer la palabra, el orar, el ayunar. No solamente es edificación para nosotros, sino que también es la palabra que viene de nuestro amado, que también nos ama. ¿Cómo no aprovecharla? ¿Cómo no leerla? ¿Quién no lee cuando está enamorado y la pareja le manda un mensaje, mi amor, te amo mucho y todo, y se pone sentimental, lo agarra y el hermano lee y ahí nomás contesta? Y hasta se sonroja y todo, ¿verdad? Eso nos pasa. Imagínense leer la palabra que es de nuestro amado, que nos dice tantas cosas lindas y que nos promete tantas cosas. ¿Cómo no podemos aprovecharla, disfrutarla? Así como disfrutamos de un mensaje de nuestro esposo, de nuestra esposa que dice, mi amor, te amo, sos la mejor mujer del mundo, estoy feliz de estar con vos, y que se nos salta el corazón del pecho. Cuando estamos enamorados se nos salta el corazón y decimos, ay, aunque no esté nuestro marido ahí presente, aún así nos sonrojamos y nos ponemos como, ay Dios, este chico, ¿qué le pasa? Y nos ponemos así y reaccionamos a eso. ¿Cómo no reaccionar a la persona que te ha amado tanto, 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 que ha dado su vida por vos? ¿Cómo no sonrojarte cuando Él te dice con amor eterno te he amado? Amén. ¿Cómo no sonrojarte cuando te dice, si tu madre y tu padre te dejaran, yo te recogeré? Amén. Yo voy a estar con vos. ¿Cómo no disfrutar de esa palabra? Cuando te sientes solo, Él es tu compañía. ¿Cómo no disfrutar de esas cosas? Y cuando no las disfrutamos es porque nuestros sentidos se están extraviando. Cuando no podemos venir a una vigilia, y si lo hacemos, porque somos constantes, algunos decimos, bueno, yo voy a venir porque siempre que hacen vigilia voy. Pero no poder degustar eso hermoso que tiene la vigilia, eso de decir, paso toda la noche con mi amado. El no de decir, me voy a desvelar por mi amado, porque lo amo. El no poder aprovechar esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro sentido del gusto está extraviado. ¿Cómo no poder hacer eso? Porque si vos lo piensas, dices, ¿cómo no voy a disfrutar de esta palabra que dice tantas cosas lindas y me enseña tantas cosas? Entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces nuestros sentidos están atrofiados. Amén. Y por último, está el sentido del tacto. Este me ha gustado muchísimo. Lo he leído en muchas partes, bueno, soy de las que se cargan de información y después les digo, Dios,
Señor, organizar la información, porque soy de que empiezan a leer una cosa, la otra, y lee aquí, lee allá, y busca el libro, y busca la palabra, y trata de ver si los versículos que me dan en el libro son los mismos que dicen en la Biblia que yo tengo. Y eso, y le digo, Señor, por favor, ayúdame a organizar esta información. Entonces, me ha encantado. Realmente, el sentido del tacto. Bien. En la percepción tangible se encarga el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Es con lo que nos relacionamos con nuestro entorno. Y es uno de los sentidos que se desarrolla aún antes de nacer. Antes de nacer. ¿Qué pasa en lo espiritual? ¿Cuál es el sentido que nosotros desarrollamos aún antes de llegar a Cristo? Creo que muchos se dan cuenta que antes de que... por ejemplo, nosotros tenemos familia que por ahí no está en la iglesia hoy, pero ellos tienen fe. Aún antes de nacer en Cristo, ellos tienen fe. Y vos dices, bueno, por ejemplo, qué sé yo, mi hermana no viene, mi hermana de sangre no viene, pero ellos sí creen en Dios. Yo tengo mi esposo y digo, no viene, pero yo digo, sí creen en Dios. ¿Por qué? Porque el sentido del tacto se desarrolla aún antes de nacer. Es uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el ser humano, en el creyente, aún antes de tener la nueva vida en Cristo. Nuestra fe se está desarrollando. Si creemos en Dios, hay muchos que antes de acercarnos creíamos en Dios. Nuestro sentido del tacto ya estaba algo desarrollado. No tenía discernimiento, no teníamos entendimiento, no teníamos nada, solamente la fe. Por eso también muchas veces uno dice, mi esposo cree, en mi caso mi esposo cree, pero es necesario que tenga el nacimiento nuevo. ¿Para qué? Para que tenga la luz de Cristo, para que vea la luz de Cristo y para que tenga el entendimiento y tenga todos los otros sentidos. Porque mientras están en el vientre los bebés no necesitan los otros sentidos, no los desarrollan. Pero al nacer es cuando los sentidos comienzan a abrirse, los ojos se abren y pueden ver, empiezan a sentir, empiezan a probar cosas. Y ese es el sentido que me ha gustado muchísimo, que es la fe. Y entonces ahí nos damos cuenta que es necesario nacer de nuevo. Porque algunos pensamos que porque tienen fe no es necesario nacer de nuevo, y sí, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que tus otros sentidos sean despertados. Porque el día de mañana, cuando suceda un milagro, ellos no entienden ni por qué ha pasado, ni dicen si es de Dios. Y muchas veces hay algunos que pasan un milagro y dicen, no saben, dicen, ay, yo le rezaba a Dios, le rezaba a la Virgen, le rezaba a fulano, le mengano, sultano. Y empiezan a decir un montón de cosas. No entienden que el milagro viene de Dios. Tienen fe, sí, pero no pueden discernir de dónde viene eso. Entonces ese es el sentido del tacto. Ahora, como creyentes, así como es la piel, que es el órgano más grande del mundo, en el creyente la fe tiene que ser lo más grande que uno tenga. ¿Por qué? Porque la fe es lo tangible de lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo natural no podemos palpar las cosas, no podemos palpar lo que se viene, no podemos palpar un milagro, pero con la fe en lo espiritual lo podemos palpar. Yo no puedo ver, el milagro está ahí. ¿Por qué? Porque el sentido del tacto, nuestra fe espiritual está ahí. Entonces yo la puedo ver y puedo palpar el milagro y puedo palpar la victoria y puedo palpar muchas cosas porque el sentido está despierto. Ahora, mira, teniendo todo esto en cuenta, bueno, lo de la fe está en Romanos 3:22. Por la fe, todos los que creen en Él, o sea, somos iguales, dice, en la fe.
En Hebreos 11:31 habla del ejemplo de Rahab. Ella ya tenía fe y ella decide, después cuando lean la historia, ahí ella decide tenerlo a los de pies en su casa, creyendo en Dios, y ella se salva. Sí, no era creyente de antes, pero sí tenía fe. Por la fe ella es salvada. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a volver a leer en Lucas. Vamos a empezar a leer desde el 8:11. Ya teniendo todo esto en cuenta, ¿para qué? Para que nosotros mismos nos podamos analizar. No voy a decir, el que entienda, le levante la mano, el que no, al que le impacta la palabra, levante la mano, no. Sino nosotros mismos, ser sinceros con nosotros y saber en qué estamos fallando. No es, algunas veces algunos piensan, no, todos los sentidos, nosotros todo ya tiene que estar apenas que nos convertimos. No, porque dice que con el ejercitar de los sentidos llegamos a la madurez, con el ejercitar de los sentidos. Ahora, si yo vengo el domingo a la mañana, levanto una pesa con mi brazo, lo dejo, y toda la semana estoy en sedentarismo, hasta el próximo domingo vuelvo a levantar una pesa con mi brazo, y así sucesivamente. ¿Qué sería? ¿Sería un brazo ejercitado o no sería un brazo sedentario? Porque a veces eso pensamos, venimos el domingo y nos ejercitamos un sentido, 2, 3, ejercitamos ese sentido un domingo. Tenemos sedentarismo toda la semana y al otro domingo volvemos a ejercitar un sentido. Seguro vamos a llegar a ese fitness. No, ¿por qué? Porque el ejercicio dice la perseverancia, tener una meta, ser constante. Muchas veces es difícil, a veces nos cuesta, a veces. Hoy, por ejemplo, yo disfruto la palabra, mañana a veces como que me agarra como eso de que no la entiendo, no la veo, no la puedo entender, no la puedo disfrutar, pero al pasado mañana vuelvo a intentarlo de vuelta, vuelvo a leer la palabra y digo, Señor, ayúdame a disfrutar esta palabra, y así sucesivamente hasta que mi sentido del gusto se ejercita. Es que no es que uno va al gimnasio y el primer día que uno va al gimnasio, automáticamente vos pisas el gimnasio y te haces fitness, porque obviamente si fuera así, muchísimos serían así, no nos costaría nada ir a pisar el gimnasio. No, ejercitarnos es perseverar, ser constantes, pero teniendo una meta. Yo tengo una meta, es como que yo me vaya a la universidad, yo sé que ir a la universidad está bien. ¿Por qué? Porque nos capacita, hay muchas cosas buenas, pero no tengo una meta. O sea, es como que yo vaya a la universidad y no elijo una carrera. ¿Qué sentido tendría ir a la universidad si no elijo una carrera? ¿Entiendes? Es así. Y a veces somos así de incoherentes nosotros. Vamos a la universidad sin elegir una carrera. Venimos a la iglesia sin tener un objetivo, sin tener una meta. Porque muchas veces hacemos eso. Venimos a la iglesia, es como decir, mi meta es ir a la universidad. Ahora, ¿qué carrera? No la decidimos nada. No decimos nada, llegamos a la universidad y vamos y volvemos. Y nuestra meta es ir solamente a la universidad. A veces los creyentes somos así. Nuestra meta es venir a la iglesia y nada más. No conocer de Dios, no aprovechar de las cosas de Dios, no tenemos ninguna meta. Y por eso es que muchas veces abandonamos, porque sí podemos ser constantes, pero no tenemos meta. No tenemos ninguna meta. Por eso algunos dicen, no sé, es difícil. Sí, cuando uno se ejercita es difícil, duele, sí. A veces cuando uno hace una sentadilla ya me duele todo. Imagínense, te ejercitas un poquito y te duele, sí, va a doler, sí. Pero teniendo vos esa meta, sabes que este ejercicio vale la pena. Pero si yo no tengo una meta, me va a doler y voy a dejar de hacer. Me voy a hacer otra cosa, me va a doler y voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque no tengo una meta. Mi meta es ejercitarme para llegar a tener eso. Bien ejercitado. Entonces
dice, la madurez es para los que con el ejercicio de los sentidos, para los que con el uso ejercitan los sentidos, para con el uso. No es que solamente si yo voy al gimnasio me paro y ya voy a tener un cuerpo espectacular, no. Sino que yo tengo que ir y decir, quiero hacer pierna, me voy a hacer pierna, voy a hacer otro ejercicio, y así. Y cada uno, y como así dicen las personas que son invidentes, sí hay sentidos que lo ayudan. ¿Para qué? Para que se guíen y todo, pero no lo reemplazan. Nunca un sentido reemplaza al otro. Nunca un sentido va a reemplazar al otro. El sentido del oído no puede reemplazar la vista. Ningún sentido puede reemplazar al otro. Todos los sentidos son necesarios. Entonces, leyendo, vamos a leer esto rápido y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra. Entonces vamos a analizar de acuerdo a la palabra, o sea, cómo nosotros con nuestros sentidos procesamos la palabra. Entonces, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, ahí nos damos cuenta que solamente el sentido de la audición está bien porque sí le impacta la palabra, pero apenas no la entiende, no la discierne, no sabe, y después cuando viene el diablo le dice eso no es de Dios y entonces la deja, porque el discernimiento no está despierto. En el 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Aquí vemos que si tienen el sentido de la audición, el sentido de la vista, si lo entienden a la palabra, si la escuchan, si llega a su corazón, pero que no la degustan, no saben, no la pueden disfrutar a la palabra. Amén. Y en el 14 dice, las que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos somos los que no tenemos el sentido a veces del gusto ejercitado. ¿Por qué? Porque no disfrutamos de la palabra de Dios y en cuanto queremos hacer algo que disfrutamos más. Por ejemplo, disfruto más salir. Entonces, ¿qué? En vez de quedarme y leer la palabra y disfrutar de la palabra de Dios, salgo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí más me gusta. Me gusta más que leer la Biblia. Me gusta más que escuchar una prédica. Me gusta la música que no me edifica más que la música que me edifica. ¿Por qué? Porque no tenemos el sentido del gusto ejercitado. Entonces, ¿qué? Vienen los afanes, vienen las cosas del mundo y nos llevan como si nada. ¿Por qué? Porque no disfrutamos de las cosas de Dios. Y aquí el 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Ese es el completo. Esa es nuestra meta. Esa es la meta de nosotros. El ejercitar nuestros sentidos para llegar a disfrutar de la palabra de Dios, entenderla, discernirla, degustarla. Y que nuestra fe crezca en eso, la fe llena todo y un sentido no reemplaza al otro. Entonces es necesario desarrollar cada uno de esos. Nadie dice que sea fácil, pero sí lo vale. Amén. Sí lo vale. Vale la pena ejercitarte cada día para llegar a tener una madurez espiritual. De verdad vale la pena. Yo no te digo que no sea difícil. En mi vida la he ejercitado. Pero ¿cómo me ha dolido? ¿Cómo me ha dolido en la vida ejercitar los sentidos?
Ya cuando tenga un poco más de tiempo, ya me dice, pastor, como hablo mucho, él me dice, cuando tenga un poco más de tiempo, ahí te vamos a pasar para que pueda dar un testimonio, esa cosa. Y si vamos a dar testimonio, si doy uno cada domingo, yo creo que vamos a estar varios domingos. Y que aún los que me conocen saben y aún saben cómo se ha ejercitado mis sentidos, que no ha sido fácil, pero realmente es hermoso tener una meta y decir, a pesar de este dolor, yo quiero llegar a la madurez espiritual. A pesar de que me duela, yo quiero llegar a eso. Yo quiero llegar a dar buen fruto. Yo quiero llegar a disfrutar de las cosas de Dios. Yo quiero llegar a entenderla. Yo quiero llegar al discernimiento de las cosas de Dios. Que nadie venga y me engañe. Que nadie me diga que esto es de Dios cuando no es de Dios. Yo quiero llegar a eso. Que cuando alguien venga y me diga una palabra y que diga esto viene de Dios, y yo diga, no, espera, esto no huele bien, esto no viene de Dios, sabiendo que viene para dañarnos muchas veces, pero cuando no tenemos eso, nos dañan, nos pasan por encima, nos lastiman, nos hieren. Cuando no podemos discernir las cosas de Dios, nos lastiman, nos duelen. Y más dolor hay en no tener los sentidos que tener. Porque vos cuando ejercitas los sentidos vas aprendiendo. Hoy te he lastimado, mañana digo yo, Señor, ayúdame a discernir. Y yo mañana discierno las cosas y eso ya no me daña. Pero cuando no tenemos los sentidos, me dañan hoy, me dañan mañana, me dañan pasado. Y todos los días me dañan. ¿Por qué? Porque no estoy ejercitando esos sentidos. Porque los tengo atrofiados. Cuando no nos desarrollamos, nos damos cuenta de que nos van a lastimar. De que cualquiera viene y nos zarandea. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están mal. Esto, ¿sabe qué? No es para que yo diga, yo tengo todos los sentidos. No, a veces no nublado, a veces sí escucho medio torcido, a veces sí impacta en mi corazón y no lo puedo entender. No digo que yo diga yo, el pastor, yo sé que el pastor, no digo eso, sino digo que tomemos la decisión de ejercitar estos sentidos, de tener esa meta, de que nos analicemos y diga, Señor, ese comentario me ha dañado y después resulta que no era de ti, como yo no lo he podido sentir, de cómo no he podido disfrutar de un milagro, de que dice, no, ese es sanado, qué lindo, pero no lo podemos disfrutar, no podemos decir, ay, mira, se ha sanado, gloria a Dios, qué hermoso que es, qué grande que es Dios. Porque cuando no discernimos, cuando no vemos, cuando no entendemos, no le damos el valor a las cosas. Porque los de afuera sí tienen fe y dicen, milagro, Dios, alguien lo habrá hecho, yo sé, yo creo, el cielo, las nubes, las estrellas. Pero cuando nosotros tenemos esa fe, decimos, Señor, este milagro viene de ti. Yo lo puedo sentir. Y si aún el milagro no ha pasado, yo digo, ahí está. Yo sé que está ahí, yo lo puedo llenar, yo lo puedo, ahí lo estoy alcanzando. Que podamos tener eso. Y que aún siendo nuevos tengamos esa meta. Y siendo de los de antes, que resucitemos esos sentidos. Que lo ejercitemos. Que vos tapándote los ojos no mejora la vista. Tapándote los oídos no escuchas mejor. Y que ciego, si vos le preguntas, ¿quieres ver? No te va a decir, no quiero ver. A veces nosotros somos así.
¿Quieres ver? No, no quiero. ¿Se imaginan una persona que nunca ha contemplado los colores, que nunca ha contemplado el rostro de la persona que ama y agarre y diga, no, no quiero ver? Si dices, ¿quieres ver? Claro que se va a desesperar por ver. Que nosotros seamos esos. Que podamos tomar esa decisión. Y si hoy Dios ha decidido que vos estés aquí, es por eso. Es por cada decisión. Y que sobre la decisión Dios te va a bendecir. Si vos hoy decides tener esta meta, Dios te va a bendecir. Bueno, pedí que se pongan de pie.